Buenas tardes, apreciados alumnos. Este es el tutorial para el tema de bienestar laboral. Recuerden que estos tutoriales son para simplemente ayudarlos a introducirse en un poco en el tema y hacer énfasis en algunos conceptos que considero relevantes. Este tema de bienestar laboral lo vamos a ver desde la psicología positiva, una teoría que lleva más o menos unos 17, 18 años de desarrollo, pero que ha hecho unos aportes bastante valiosos a la psicología en general y de manera especial esta conceptualización ha sido utilizada por el campo de la psicología organizacional, especialmente para hablar sobre todo lo que tenga que ver con bienestar laboral. Bueno, el autor de la teoría de bienestar es Martin Seligman. Para llegar a la teoría de bienestar, Martín tuvo que hacer todo un proceso y vamos a hablar un poco de él. Él es un psicólogo, un educador y un escritor norteamericano que a la fecha tiene 75 años, nació en Albany, Estados Unidos. Se dedica todavía a ser profesor de la Universidad de Pensilvania y es el director porque fue el creador de la psicología positiva. Silliman ha escrito libros muy ya famosos e interesantes como El niño optimista, como El optimismo aprendido, como La felicidad auténtica, como cuándo se puede cambiar y cuándo no se puede cambiar. Y su último libro, que es Flourish, que traduce florecer o fluir, y lo desarrolló en el 2011 y es el libro que le da base a el desarrollo del nuevo concepto de la teoría de bienestar, que es donde se basa hoy en día, pues como toda la investigación en psicología positiva. Silliman empieza su carrera profesional en la Universidad de Princeton en 1964, se gradúa con honores y para el 67 ya había obtenido su doctorado en psicología. Durante muchos años, Silliman trabajó con una eminencia en el campo de la teoría cognitiva y un experto en la aplicación de toda esta teoría en el tratamiento de depresión, que es Aaron Beck. Beck tenía una idea y era que los pensamientos negativos de las personas eran las que causaban los estados depresivos. Silliman decide trabajar desde este postulado también y a partir de ahí desarrolla su primer concepto, que es la indefensión aprendida. A partir de este concepto de indefensión crea un modelo experimental para el tratamiento de la depresión, de tal manera que se puedan contrarrestar los pensamientos negativos por medio de las habilidades de disputa. Esas habilidades realmente es lograr que las personas aprendan a explicar y a racionalizar lo que les ocurrió, pero de una manera positiva, para que puedan superar la depresión. Es decir, Silliman probó con sus técnicas y sus ejercicios cognitivos que se podía contrarrestar los pensamientos negativos y que era incluso posible mejorar y hasta prevenir estados depresivos. El primer referente de Silliman en una teoría ya bien consolidada arranca en el año de 1990. Él decide soltar el tema de la depresión, aunque era un experto, y decide empezar a trabajar desde otro aspecto que es un aspecto más positivo. Para el año 2000, Silliman ya había fundado el campo de la psicología positiva, que es el estudio de las emociones positivas como la felicidad, la esperanza, la fuerza del carácter y el optimismo. Decidió hacer un acercamiento a la psicoterapia y aseguró ante sus colegas que la solución no era solamente reparar lo que estaba roto, sino también el nutrir las cosas positivas que tiene cada persona. En resumen, la psicología positiva es el estudio científico de las experiencias positivas. Desde todos los factores, desde los factores positivos individuales y desde el desarrollo de programas para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Y en este sentido, desde esta última parte, tiene una inferencia bastante fuerte en el campo de la psicología organizacional. Dentro de las muchas cosas interesantes que Silliman hace, una de sus primeras aportaciones interesantes es crear el Manual de Virtudes y Fortalezas del Carácter, que en resumen vendría siendo la contraposición al DSM. En conclusión es tener una mirada hacia el sujeto,
no desde la patología, sino desde todos los elementos que el sujeto tiene. Este manual tiene unos conceptos muy interesantes que tienen que ver con la sabiduría, el coraje, la humanidad, la justicia, la templanza y la trascendencia. Y en este manual pues se dice que no hay nada que sea más importante que otro, simplemente que todos contribuyen para la felicidad. En el año 2002, Martin Seligman desarrolla la teoría de la auténtica felicidad, que tiene tres elementos fundamentales: las emociones positivas, el compromiso y el sentido o el propósito. Digamos que esta teoría de la auténtica felicidad intentaba explicar la felicidad como el resultado de la satisfacción en la vida. Esto quiere decir que quien tenga emociones positivas y sentido de vida, pues puede ser más feliz. Sin embargo, Seligman transforma su teoría a partir de una serie de experiencias, y en su libro Flourish, que fue publicado en el año 2011, el autor afirma que la palabra felicidad, de tanto uso que ha tenido, pues empezó a carecer de sentido. El autor asegura que la felicidad no puede definirse como la satisfacción con la vida y que debe ser reformulada. Y ese es cuando formula la teoría del bienestar. Seligman asegura que el bienestar es un constructo más complejo que puede definir mucho mejor el objetivo del ser humano. En esta teoría, siendo el bienestar el tema y no la felicidad. La forma en que se mide ese bienestar es a través de diferentes emociones. En este orden de ideas, la teoría del bienestar tiene eh, unos elementos fundamentales. Esos elementos son las emociones positivas, el compromiso, las relaciones positivas, el sentido o el propósito y los logros. Y estas se resumen en la palabra PERMA, que son las iniciales de las palabras en inglés. Así que vamos a hablar un poco más sobre esto. Bueno, entonces en las emociones positivas vamos a reconocer los beneficios de las emociones positivas y el impacto que esto tiene en la salud. Seligman considera que las emociones positivas son fundamentales para el objetivo del ser humano, y por eso digamos que la felicidad ya no se vuelve el punto focal de la psicología positiva, sino todos los elementos que están dentro de esas emociones positivas, como son la felicidad, la gratitud, el amor, el interés, la alegría. Habla también de un elemento importante que es el compromiso. Él considera que las experiencias óptimas o el flow son actividades que nos generan una alta concentración, de esos momentos en donde ponemos en juego todas nuestras habilidades para grandes retos y nos involucramos tanto en una situación, en una tarea o en un proyecto, en cualquier área de nuestra vida, y realmente nos hace sentir la sensación de bienestar. Seligman habla de las relaciones positivas como una importante experiencia que los seres humanos debemos tener. Tener esas experiencias nos permiten experimentar felicidad, y a través de esa sensación de bienestar pues nos comportamos y nos relacionamos mejor con las personas. Cuando Seligman habla de las relaciones positivas, habla de la bondad, de la compasión, del altruismo, de la empatía, como temas importantes que abordan este concepto. Además habla del compromiso y dice que debemos tener metas, y el sentido de esa meta debe ser superior a nosotros mismos, es decir, que debemos ir como más allá, deberíamos ser capaces de podernos trascender. Eh, También habla del logro, y cuando habla del logro habla de metas que motivan a las personas a seguir. Se trata de completar objetivos y de poder sentir que se tiene un camino establecido. Es decir, cuando nosotros podemos poner todas nuestras habilidades en hacer algo que nos nutra, que nos hace sentir positivos, proyectados,
nos permite desarrollar aún más nuestras capacidades humanas, y cuando podemos tener esas metas, plantearlas a largo plazo y tenemos la perseverancia para seguir en ellas, es posible experimentar éxito en nuestras vidas. En la teoría del bienestar, Silliman habla de que ninguno de estos elementos como tal es la felicidad, sino que todos aportan a la sensación de felicidad, pero de manera especial aportan al bienestar del sujeto. En este orden de ideas, para ser feliz se necesita mucho más que una satisfacción con la vida. La teoría del bienestar ha planteado que la felicidad es más una cuestión de bienestar. El autor afirma que ese bienestar va más allá de sonreír y de sentirse bien, que debemos de quitar esa idea extraña que tenemos de que la felicidad es sonreír mucho y estar contentos siempre. El autor asegura que las personas que aspiran a tener mucho más que eso, y que la felicidad no aplica a sentirse bien todo el tiempo, sino a experimentar bienestar, a tener bienestar en la vida. Y ese bienestar no está relacionado con dinero, ni con lujo, ni con tener una imagen corporal perfecta, ni con estar asociado a un estatus económico o social, sino que es toda la mezcla de estos 5 componentes que vimos: las relaciones positivas, las emociones positivas, el comprometerse, el tener sentido en la vida y el experimentar las sensaciones de logro. El autor afirma que para experimentar el bienestar es importante disfrutar de las fortalezas propias, es decir, que podamos trabajar y emplearnos o estar participando de actividades donde nuestras actitudes se puedan poner en práctica y no solo se puedan desarrollar, sino que puedan ser contributivas. Múltiples descubrimientos de la psicología positiva han hecho grandes contribuciones a todos los conceptos de psicología, pero en el en el campo organizacional se han tomado muchísimos conceptos de Silliman para trabajar el bienestar. ¿Por qué? Porque es el trabajo, el lugar, el contexto donde el ser humano trabaja, se desarrolla, desempeña y permanece mucha parte de su tiempo. Entonces es el contexto perfecto para que la organización trabaje de manera consciente en desarrollar situaciones y oportunidades que le permitan a las personas vivir estas experiencias placenteras, estas experiencias positivas, entablar estas relaciones positivas, tener estas posibilidades de compromiso, tener propósitos, plantearse metas y poder perseverar en ellas. Y cómo la organización es ese contexto donde todas estos elementos se conjugan, pues han sido tomados todos para poder trabajar el tema de bienestar en la organización. El tema es apasionante, el autor es maravilloso, les invito a que lo consulten un poco y lo lean con más detenimiento. Esta es una introducción para que empecemos a trabajar. Espero de verdad que les entusiasme esto y que nos veamos en la tutoría para que podamos compartir nuestras impresiones. Les recuerdo que deben revisar toda su plataforma para que puedan realizar las actividades que están propuestas para poder comprender, aprender este concepto, este tema y poderlo significar como un aprendizaje. Nos vemos